Bueno, buenos días, muchachos. Primero y principal, bienvenidos a otro sábado más. Este, Hoy me toca hacer trabajo de antena después de esto, porque anoche tuvimos unas ráfagas de viento aquí y me movió ahí la Hex. Así que la tengo que bajar a acomodar unas cuestiones ahí. Así que vamos a, vamos a ver cómo me va en el día de hoy. Aparte de eso, tengo que montar la ropa encima a secar ahí en la antena. Antes que todo, quisiera tomar un momentico, un minuto de silencio. Como ustedes saben, esta semana perdimos a otro radioaficionado más. Este, Llevé 8 de correo, ¿verdad, Antonio? El indicativo. De 8 Radio, sí. Atre- Gran contester, Ujú. buen operador, buen amigo, excelente persona. Bueno, los que lo conocimos, Expresidente lo del Radio tenemos, Club el Venezolano. presidente, Exacto. los que lo conocimos tenemos muy buenos recuerdos de él, muy colaborador. Ojo, muchos yankee o novicios lograron pasar de categoría gracias a Elvis, porque él varias veces viajó hasta el circuito 9 a transmitir desde allá muchos pudieron hacer su cambio de categoría gracias a él. Así Entonces, que, adelante, Esteban. si me permiten, vamos a tener un minuto de silencio por él y después arrancamos la presentación. Bueno, muchachos, esperemos que, acuérdense, siempre recordando las cosas buenas y como decía mi madre, que paz descanse también, aquí siempre estamos de paso y esta hermandad nuestra que tenemos, la radioafición, estemos donde estemos, todos somos, ¿no? Todos estamos unidos, así que, bueno, bienvenidos Hablemos de Radio. Este, eh, Aquí está Marek, ok, estaba viendo ahí si estaba Marek aquí. Hoy tenemos un tema que lo quiero hacer un poquito más que todo interactivo. Déjame poner la presentación. Déjame hacer share screen number 2. Bueno, hoy tenemos a Marek también que nos puede ayudar. Marek sí es muy conocedor Dígame de, dígame del sol. si ven la pantalla. Sí, sí se ve, Esteban. Ok, bueno, hablemos de Porque radio. Marek viajó en el Enterprise. Imagínate eso. Que más de uno. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar del ciclo solar número 25, que realmente ha sido muy bienvenido por cierto nosotros. Bueno, ¿qué es el ciclo solar? ¿Y cuánto dura un ciclo solar? Bueno, para los que están tomando el curso tienen que saber esto porque esto es cochita de mango para el examen. Un ciclo solar, supuestamente, según la definición, atraviesa el ciclo, el ciclo solar es el ciclo que atraviesa el campo magnético del Sol aproximadamente cada 11 años. Y aquí tenemos una gráfica de todo, desde el año 1900 y pico hasta 2010. Los ciclos solares, ¿no? Una representación de los ciclos solares. Realmente podemos indicar que el ciclo solar es como la montaña rusa de la propagación para nosotros los radioaficionados. Durante las altos, todos estamos contentos y durante las bajas todos lloramos, ¿no? Y hemos pasado, varios aquí hemos pasado 2 o 3 ya, o hasta unos 4 ya ciclos solares. Como todos, hay buenos ciclos y hay malos ciclos. Yo creo que el ciclo 24, el que acaba de terminar, es uno de los más malos que ha habido en la historia. Y si me puse a buscar un poquito de data y ¿no? Mi parte
profesional me dice que esto, mira, el ciclo 24 realmente fue uno de los peores ciclos solares que hemos tenido. Aquí hay otra representación del último ciclo solar, y ustedes pueden ver que, o sea, comparado con el 23, el 24 fue pésimo. Y duramos unos cuantos años, miren, desde el pico del 14 hasta a finales del 2019, lo que fue pura bajada. Y cómo sufrimos. Aquí una comparación entre el 23 y el 24. Miren la diferencia entre, o sea, este es el 23 y aquí tenemos el 24. O sea, que la diferencia de la noche a la mañana. Bueno, el consenso que el nuevo ciclo solar comenzó a finales de diciembre del 2019. Y esta es no, en ese momento, esta era la predicción que han tenido cuando comenzó, prácticamente al mismo nivel del 24. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí pueden ver que ya el averaje comienza ya por encima de las proyecciones que se han puesto actualmente. Supuestamente el pico será más o menos entre el 2025 y el 2026. Ahora, como los radioaficionados tenemos bastantes herramientas gracias al Internet. Cantidades de mapas, cantidades de páginas de Internet que nos dicen cómo analizar toda esta data. No tienes que ser un físico para entender el poder del sol, el poder de la propagación, pero tenemos información ahora disponible, ¿no?, a nuestras manos. Por supuesto, lo otro es la aurora, que vamos a hablar de eso un poquito aquí más tarde, especialmente para los que vivimos más al norte del Ecuador, bueno, y los que queremos hacer cierto tipo de propagación, especialmente en 160 metros y 80 metros, que estamos entrando en invierno, cuando ya las noches se hacen un poquito más factibles para nosotros para hacer ese tipo de propagación. Bueno, todo esto siempre para mí es mucha información. Esto siempre lo digo yo. O sea, esto es la parte de la ciencia que se mezcla con la parte de la radioficción. Realmente, ¿qué es lo importante de toda esta data que siempre vemos? Siempre es el SFI, que es el Solar Flux Index, o el índice de solar, sunspot number, los números de sunspots. Esos son los números que nos indican cómo está la ionización en la capa F2. Por supuesto, la K y la A nos da una idea de qué activa está la región magnética de la Tierra. Pero realmente necesitamos toda esta data. Bueno, gracias a Dios tenemos el Internet. Esta página es buenísima, que es c2.es.com, te da el MOVE actualizado al momento y te puedes dar, y hay varias sondas ¿no?, que pasa la data a esta página y uno puede más o menos ver cómo está el MOVE, el máximo usable frequency, o la frecuencia de máxima utilización. Utilizar. Y te puede indicar más o menos que si quiero trabajar aquí a Venezuela, de Venezuela a África, ¿no?, ¿no?, 10 metros en este momento sería, ¿no?, hay una posibilidad que tenga esa posibilidad de trabajar. Y por supuesto tenemos aquí la línea Rice, que todos sabemos que la propagación sobre línea Rice, y eso lo podemos discutir en un momentico. Pero realmente el ciclo va bien. Mira, todo este tipo gracias al Internet tenemos todo tipo de gráficos que te puede dar esta información. Miren la actividad, esto lo tomé yo hace 24 horas, esta foto. La actividad de las bandas, esto es en single sideband, esto no es FT8. La actividad que ha habido, esto 2 años atrás, tú prendías el radio y no escuchabas una alma. Ahora, ¿qué ha dado un nuevo ciclo? Bueno, vamos a ver un poquitico de data, ¿no? Aquí vemos cuando comenzó el upswing o la subida, ¿no?, de la montaña rusa. Este es mi log de este año. Aquí ven cuando yo dejé las drogas de FT8, y aquí pueden ver cuando yo comencé a notar
la propagación comenzaba a volver. Esto es en single sideband, ¿no? Y aquí en telegrafía. Ya comenzaba la propagación a volver. Este es los comunicados que he hecho yo este año. Y todo indica que estamos para arriba. Ya tenemos 44% más encima al 35% de NFT8, o sea que la diferencia es que ya hay actividad. Lo bueno es que cuando mucha gente está en NFT8, las bandas están muy calladas de ruido humano y los comunicados han sido perfectos. Aquí un poquitico más de las estadísticas de mis QSOs este año y pueden ver que realmente hay una diferencia de la noche a la mañana en actividades ya fuera de FT8. Y realmente el ciclo solar se nota que está en empujeo. Bueno, en resumen, para la gente nueva y para que no somos nuevos, tenemos que prestar atención a lo básico. ¿Qué es lo básico? Prender el radio, monitorear las bandas, escuchar el ruido y operar. Y CQ es tu mejor indicador si el ciclo solar está bueno. Si uno llama CQ, sea en telegrafía, fonía, RTTY, hasta en FT, bueno, no contemos FT8, pero y no nos damos cuenta, no vas a saber si la banda está en capacidad. Así que radioaficionado que se respete no necesita mucha información sobre propagación, solamente prende radio y transmite. Así que vamos a hablar de radio, muchachos, y vamos a hablar cómo va el ciclo 25. Así que. Ok. Buenos días, muchachos. Buenos días. Esteban, por favor, ¿puedes poner la primera lámina? La primera lámina. Sí. Ya voy para atrás. Voy a ponerla aquí. Dame un chance. Okay. Share screen. Esta. Exacto, sí. Ok, fíjate tú. Esos ciclos que se ven allí, ahí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciclos, o casi 11 ciclos. Son efectivamente los ciclos solares a los cuales nos estamos refiriendo en el día de hoy. Sin embargo, si tú te abstraes un poco y te das cuenta de esa gráfica, esos ciclos conforman o tienen una envolvente que también es cíclica. Es decir, del lado izquierdo, en los años 1990, el pico era relativamente bajo. En el año 1000, está muy pequeño, Esteban, en 1900... El 90 fue altísimo. En el 1900, en el 1900, es que el primero a la izquierda, es que está muy pequeño. No sé, medio, Esteban, que es el más alto, creo que te refiere Esteban. Edwin. Del medio. No tiene forma de poner la lámina más grande, o ese específicamente ese dibujo. Ahí tiene una lupa para aumentarla. Ahí tiene una lupa. No, sí, pero para que lo veamos todos, exacto. No, le tiene que dar Esteban a la lupa, ¿no? Sí, porque ese cuadrito está muy pequeño. Esteban, borra la conversación que tienes el chat de WhatsApp ahí. ¿Qué le pasó a Esteban? Ajá, muy bien, ok. Entonces, fíjate tú, del lado izquierdo ves que en el año 1905 había un pico. Sí. Pero ese pico se parece al pico del 2015 en magnitud, en altura. En contraposición con el pico de 1960, que es muy alto. Entonces, si ustedes ven la forma que tienen esos picos, tiene también una forma que pudiese decirse cíclica. Es decir, comienza abajo en 1900, sube en 1960, baja en el 2015 y muy probablemente sigamos con ciclos de cada 11 años que van a seguir disminuyendo y volver a comenzar para tener un nuevo ciclo, un nuevo pico
40 o 50 años más adelante. No sé si me explico, porque me gustaría poder rayar la lámina para poderlo ver. Pero eso, esa gráfica muestra lo que estoy comentando. Es decir, que aparte de los ciclos de cada 11 años, también pareciera que existiese un ciclo que dura alrededor de 90 años. Exacto. Entonces, Sí, y eso ciclo. creo que está siendo confirmado por algunas entidades. Claro, habría que tener más historia antes de 1900 para confirmar esto. Pero es lo que quería hacer notar, que aparte de esos ciclos que de cada 11 años, también hay otros ciclos, es decir, los ciclos de los máximos. Exacto. ¿Cuál es ese intervalo Efectivamente, de estos ciclos? efectivamente, hay dos ciclos mayores en perspectiva. Sí, correcto. Déjame buscar. ¿Cuál es el intervalo entre los picos de los ciclos? Creo que son 100 años, o sea, 100 años es el ciclo completo, alrededor de 100 años, pues, digamos 45 o 50 años entre el mínimo y el máximo. Entonces estamos en el mínimo de ese ciclo de 100 años en los 50. ¿Vos decís es Correcto. eso? Correcto, sí, así es. O sea, el próximo ciclo, este ciclo, el ciclo 25, no sé o no sabemos si será igual al 24, si también disminuirá o comenzará a aumentar. Yo tengo acá una descripción de los ciclos desde 1750. ¿Pueden abrir ahí compartir? Oye, antes que yo creo que esto, Edwin, déjame enseñar esta lámina o esta página. Me gustaría compartir acá. Dame un segundo. Ahorita que pase. Ahí está, exacto. Esa, ok. Esta página, que es de NOAA, la organización de aquí de atmosférica aquí de Estados Unidos, te da toda la progresión, Edwin. Bueno, pero ahí se ve claramente que hay un mínimo en 1780, no. Mira, 1800, 1900 y 2000, o sea, más o menos, o 2000 y algo, a cada Sí, 100, esa fue una redondo. época que lo llaman la hambruna de Marauder, porque hubo digamos, el clima, o sea, la temperatura y la humedad también siguen, hay correlación con el ciclo solar, y hubo una época de hambruna en esos años. Ah, Tiene un nombre, Pero, Marauder. ¿pero a dónde la humedad? La humedad ambiente para los cultivos. So, la humedad en la tierra tiene efecto sobre el ciclo tiene sobre la humedad, ¿es así? ¿Es relación? Efectivamente, efectivamente. Ok, bueno, pero volviendo al tema, sí. Una pequeña, no vamos a decir una edad del hielo, pero sí hubo algo en pequeña escala, pero que afectó mucho la alimentación, sobre todo en Europa. Sí, pero si humedad tiene que ver un poco con la cuestión de la temperatura en total. Entonces, o sea, exagerando un poco, el calentamiento global puede tener efecto sobre esto. Entonces, ahora. Sí, claro, esos son otros factores, ¿no? Que los desencadenan, ¿no? Por la reflexión y la contención del calor en la atmósfera. Pero el efecto es que de hecho hubo otra época también, pero no fue tan dramática, tan severa, en esos años del siglo XVIII. ahora, lo que sí me doy cuenta aquí, que si la predicción es correcta, el 25 más o menos va a estar como el 24. Exactamente, exactamente. Si se fijan entonces, los valles, si se puede decir así, están en el ciclo 1, ciclo 6, ciclo 13, ciclo 24, ¿no? Entonces, o sea, ahí se ve la forma de la curva, ¿no? Entonces, esa es una teoría que indica que los picos también tienen ciclos. Oh, Tú pones a ver
Más o menos cada 50 años tienes un pico máximo. Pero ve, ponga la pantalla anterior, ponga la pantalla anterior, sí, ve que inmediatamente después del mínimo, en 1800, 1900, hay una suba ahí. Exacto. Sí. Entonces, Sí, sí, sí. yo creo que va a ser un poquito más alta, inclusive, que la de 24, porque ya sigue la Puede curva. ser. No, no sé. Sí, No, sí. estamos en el mínimo, sí, pero el mínimo es un año solamente, un periodo, después sube. Sí, de todas maneras hay que recordar, que lo confirme por favor Marek, que esto no es preciso, o sea, esto no son ciclos exactos, Exacto. no hay un ciclo definido como tal que es fijo. Hay muchas variantes allí, ¿no? Entonces por eso vemos que los valles no son tan valles y los picos no son tan picos y a veces se mueve un poquito a la derecha, un poco a la izquierda. ¿Quién sabe a qué obedece esto, ¿no? Entonces, bueno, todo es posible, pero da una buena idea de lo que puede ocurrir. Uno puede predecir. Exacto. Sí, Exacto. sí. De hecho, la cantidad de el SSN, Sunspot Numbers, el Ajá. número de manchas solares en este inicio del ciclo 25 ha sido un poco superior al estimado estadístico. Aquí ves todo, o sea, esta página es para volverse uno, ¿cómo se llama? Y hay otras páginas también en internet que te da toda esta información ¿cómo se llama? En un idioma que tú lo puedes entender. Vamos a ponerlo de esa manera. Déjame buscar otra página que encontré. Había un gráfico ahí, yo estaba con miedo que Edwin iba a interpretar esto como electrocardiograma ya. No, pero ojo, yo no soy médico, yo soy ingeniero electricista en acción electrónica. Exacto. Yo tampoco soy, o sea, Médico es Ramón. Médico es Ramón, sí. El médico es Ramón. Y Pablo cuando Pablo no se conecta ya. pero hay una cantidad de páginas de internet que realmente, o sea, uno puede pasar todo el día, ¿cómo se llama? Esteban, una duda, tal vez los otros. Hay una manera de que se haga la cuenta Mark, ¿sabe por qué está mirando siempre solo cierra noviembre, solo number, ¿no? Number of spot. El puntaje es directo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo que leí acá, ¿no? Es algo así, hay spots y la cantidad de manchas dentro de un spot, o sea, son dos números distintos que hacen un número total. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes tienen como efectivamente cómo se cuenta el SN? ¿El número de manchas? A Marek, ¿sabes esa respuesta? No, la verdad es que no entiendo bien la pregunta. O sea, lo que hay es el S, bueno, tú lo abreviaste, Esteban, SN, pero yo siempre lo he visto como doble SN, Sunspot Numbers, o sea, como si fueran tres palabras, ¿no? SSN, y es un número en particular que sale por la observación del disco solar. Yo voy a hacer una búsqueda acá de Papa Yankee 2 Yankee Papa, que es un observador, pero por lo que yo leí alguna vez, por ejemplo, si está en el índice ahí número 13, no significa que son 13 manchas. Es un spot donde hay 3 manchas dentro de un spot. ¿Ok? Si estás ahí con 42 o 45, no sé, entonces puedes ubicar 4 distintas ubicaciones, 4 spots donde hay un total de 5 manchas. No son 45 manchas, ¿entiendes? No es un número clásico de donde se va a hacer la cuenta de cuántas manchas hay. Cómo ellas están distribuidas también dentro del campo visual. ¿Entiendes? Porque hay muchas
ves las manchas que están concentradas en un spot. Entonces se cuenta el primer número y la cantidad de manchas que se puede ubicar, y dentro de cada una de las manchas hay el puntaje. Entonces es la composición de dos números. A ver si ubico acá y ahí puedo presentar esto. Un minuto. No sé si ustedes tienen este conocimiento, ¿no? Yo también aprendí en estos días. ¿Sí? La verdad es que esa nomenclatura no la conocía, ¿no? Lo que sí hay, lo que sí es cierto es que en las manchas hay unas zonas que son la umbra, la penumbra, o sea, de acuerdo a la intensidad, ¿no? De la actividad solar y la temperatura respectiva que hay, digamos, hay como una periferia, el borde de la mancha, y una zona más interna, ¿no? Y ahí la parte de umbra y penumbra, que son como una parte más oscura y una menos oscura dentro de la misma mancha, pero que haya una subclasificación o dos índices o digamos una notación o nomenclatura como la que tú indicas, no estoy familiarizado con ese sistema. Oye, Marek, creo que esta página que voy a enseñar, creo que... Yo quiero compartir esa descripción, ¿puede ser? Sí, dale. Dale. A ver cómo consigo, a ver, estamos, Abajo. ok, share screen. ¿Y dónde está acá? ¿Lo ven? Todavía, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, espera. Entonces, em português, o número de manchas é contado adicionando-se 10 ao número de grupo de manchas. Por exemplo, o número mínimo de manchas é 11, porque adicionado ao valor 10 ao número de grupos. Logo, um grupo é igual a 11 manchas. Se tivermos duas manchas em um único grupo, o número de manchas será 12. Se tivermos 3 em um grupo, o número de manchas será 13. E assim por diante. Por outro lado, se tivermos... Eu não sei se entenderam bem. Sí, sí, sí. O número 1 diz quantas manchas há por aí. Não? Uma, grandota. Pero dentro de ella há 3. Então, é o número 13. Não são 13 manchas, pero é uma mancha com um montão de pequeñas manchas ahí adentro. Es así que se calcula. Sí, bueno, más que 3 es 1, 3. Exactamente, como está acá. Como dos índices, ¿no? Para la esencia. Una anotación, un paréntesis, un primer número, coma, un segundo número, ¿no? Exacto. Exacto, si tomas un binocular ahí, ves dos manchas ahí, dos negritos ahí. Ya empieza con número 2. Y después lo que va a ser 21, 22, 23, 24, lo que sea, de la cantidad de manchas dentro de cada uno de estos pots. Y esa... Es la adicción, ¿no? ¿Entienden? Sí, sí, sí. Tiene sentido que no todas las manchas sean únicas y todas iguales, ¿no? Exactamente. Es muy probable que las manchas estén conformadas por otras manchas, o que sean unas manchas pequeñas y otras manchas más grandes. Pero esto no lo conocía, nunca no lo había visto. Porque yo no entendía cómo se puede... ¿Dónde están las 77 manchas? No existen ahí, no se puede percibir dos pots ahí negro grande, y ahí más cerca se hacen la cuenta, ¿no?, de cuántas manchas están ahí dentro de cada uno de estos pots, y se lo adiciona, entonces se constituye el número total. Sí, son grupos de manchas. Sí, exactamente. Grupos de manchas. Oye, pues ahí está. No lo sabía. Es bueno, interesante. Aprendimos algo nuevo hoy. Ahí está. Es que mire, la propagación no es tan fácil. Sí, bueno, eso es porque todavía no hemos entrado en tema de propagación. Estamos hablando solamente de lo que es el sol, ¿no? El sol. Porque Sí, después sí. Ahí viene el tema de cómo esas manchas afectan las condiciones de propagación, y además en qué rangos de frecuencia. Porque yo por lo menos tenía entendido, de hecho, una charla que dio Rainer Radloff, YB5 EU o DL2GG/YB5 en la Universidad Central. Él mencionaba que estas manchas solares afectan las condiciones de propagación en las bandas altas, en las bandas de 10 metros, en la banda de 15 metros.
pero no en las bajas, en los 80, no en 80 metros y no en 40. Entonces, Oh. sin embargo, he escuchado por allí que no, que es en todo HF. Por esto que existe exactamente, por esto que estamos hablando antes de la presentación, de que en periodo bajo de propagación, en la parte del ciclo, ¿no? Hay más facilidad que se puede hacer comunicaciones en frecuencia más baja. Pero no es la facilidad, porque no hay mucha actuación sobre la banda más alta de la propagación. Al final te sobra la banda más baja, se queda más fácil, o sea, proporcionalmente, ¿no? Aparece más oportunidad en las bandas más bajas cuando no hay propagación. Sí, más oportunidad relativa. Exacto, relativa, relatividad. Ahora, La pantalla está pregunta. todavía ahí, yo no consigo sacarla. ¿Está todo bien o está mi pantalla todavía ahí, prendida? Está tu pantalla todavía, bueno, creo que Yo tengo que Estamos bien. sacarla de acá. arriba y la saca. Aquí ya yo la saqué. Acá. Ok, gracias. Por cierto, Una pregunta para- un paréntesis al margen. Está Eduard notificando que está con los scouts ahí para el inicio del Jamboree en el aire. Sí, exacto. Sería bueno retomar el comentario que hicimos previo al programa, Esteban. Sí, la locura. Mira, Marek, una pregunta. Sería bueno que nos explicara, si puedes, claro, por supuesto, creo que sí, cómo se forma una mancha solar. Y eso nos ayudaría mucho también a entender parte de lo que es la propagación, de cómo se forma una mancha solar. Sí, bueno, ese es un mecanismo que es un poco complicado de explicar. Yo le he explicado a veces en los seminarios de X, mostrando cómo gráficamente en el Sol la velocidad de rotación en las diferentes latitudes del Sol. Entonces no gira a la misma velocidad el ecuador del Sol que en las zonas hacia los polos del Sol. Entonces hay como un retardo de unas zonas, unas latitudes solares respecto de otras. Y eso hace que el campo magnético del Sol se retuerza. Y, o sea, imagínense que son unas líneas del campo magnético, pero que son forzadas por la velocidad de rotación del Sol con respecto a la latitud solar que tienen. O sea, por ejemplo, giran a mayor velocidad en una latitud que en otra. Y eso hace que es como si se estirara la línea del campo magnético y llega a retorcerse, incluso a montarse una sobre otra. Y justamente en esos puntos donde existe ese retorcimiento, ahí se forma una disminución de la temperatura. Y entonces de la superficie del Sol, ojo, porque la temperatura en la corona o en la cronosfera y en la fotosfera del Sol es mucho más alta. Son millones de grados Kelvin. En cambio, en la superficie del Sol es aproximadamente 6.000 Kelvin. ¿Sí? Y claro, uno le quita 273 y tiene los grados centígrados. Pero digamos de 6.000 grados, el que está en el resto de la superficie, en donde está la mancha, baja a aproximadamente 4.000 y pico o 5.000, en números redondos, ¿no? El descenso de la temperatura. Y son justamente los puntos que están afectados por ese retorcimiento de las líneas del campo magnético. Ese es el origen de las manchas. Marek, ¿tú Ahora, te refieres? hay otros fenómenos, ojo, que son diferentes, que son las llamaradas solares, que son las tormentas solares. Otro fenómeno que fue en estos días justamente, que era el EMC, que es una eyección de masa coronal, o sea que parte de la corona del Sol es eyectada, ¿no? Aparte del viento solar
que son partículas, son protones de alta energía de los átomos de hidrógeno que salen disparados. ¿Ok? Entonces lo que se llama el viento solar. O sea, son fenómenos diferentes. La mancha, la llamarada, la tormenta y la eyección de masa coronal. Marek, una pregunta. Lo que te referías al principio son esa especie de remolinos que se forman o que se ven en la superficie del Sol. Bueno, no se ven. Eso es digamos, algo imaginario, imaginándonos las líneas del campo magnético, pero efectivamente se forma, Okay. se retuercen y se forma como tú dices, un remolino o un nudo. Exacto. ¿Ok? Porque unas van, digamos, en ciertas zonas del Sol, van adelantadas con relación a otras zonas del Sol que están retrasadas. Entonces, se estira, es como si se estirara la línea y entonces hay momentos en los cuales se retuerce, pácata, y entonces ahí es donde se forma justamente la mancha. Que implica un descenso de la temperatura de 6.000 Kelvin a 4.000 y pico, casi 5.000 Kelvin. Y de ahí la mancha, pues por eso que se ve la mancha. Sí, exactamente. Marek, una pregunta. Durante el periodo sin mancha solar, el periodo bajo del ciclo, donde es en cero por largos tiempos, yo siempre miré el índice A, que más o menos que traduce un poco la cuestión de los ventos solares y no de las manchas. Y cuando los índices A, el índice A sube, yo tenía la seguridad de que dentro de 48, 72 horas, ¿ok?, estaríamos acá con buena propagación. Y siempre fue así. O sea, los vientos solares también tienen un efecto sobre la propagación, Marek. Sí, claro, porque inciden lo que sucede es que no es tan directo como sobre la ionosfera, ¿no? Sino que es sobre la magnetosfera de la Tierra, que es mucho más amplia, y parte de ese viento solar es desviado por la misma magnetosfera, pero la otra parte hace que se ionicen ya la parte que ya es muy sutil porque tiene muy poca densidad, ¿no? Esas capas súper altas de la atmósfera, y entonces la ionización, como son cargas positivas, casi siempre son protones de alta energía, entonces implica una carga positiva, y entonces esa ionización crea como una especie de espejo que hace que se reflejen las ondas de alta frecuencia, o sea, las bandas altas, que normalmente cuando no habría esa ionización, seguirían hacia el espacio, se irradiarían hacia afuera, y esa ionización hace que se reflejen y entonces vuelvan a la Tierra. Claro, hay una zona muy amplia de skip, de salto, ¿no? Una zona muda muy amplia, pero por otro lado llega mucho más allá porque a donde incide esa onda reflejada, ¿no? Muy bien. Hay una otra duda antes de comenzar, estamos hablando acá entre nosotros. La Tierra tiene una rotación en vuelta del Sol y el Sol tiene su propia rotación, no es fijo, ¿no? Sí. Entonces, cuando se ve la mancha solar, se puede mirar la mancha, pero ella pasa delante de nosotros, ¿ok? Es la ventaja para nosotros reflexionarlo, y después se va. Y después da la vuelta a la mancha solar, en vuelta del Sol, la parte oculta. ¿Cuál es la durabilidad de una mancha solar en promedio? ¿Existe ese cálculo? Que puede desaparecer, no da la vuelta completa, o a veces da la vuelta completa y estamos haciendo las cuentas de la misma mancha solar que dio la vuelta completa del Sol. Esa es muy variable, esa duración es muy, muy variable. Lo que se ha hecho es sacar promedios estadísticos y cosas así, ¿no? Por las observaciones, pero incluso el mismo ciclo solar de los 11 años, también eso es un promedio.
¿entiendes? O sea, a veces hay ciclos solares más cortos de 10 y pico años y hay otros más largos de casi 12 años. Entonces, esos son promedios estadísticos. Y entonces la medición así es muy, muy variable en cada caso. También para eventos particulares como las manchas en sí, pues. Ya Sí, eso cada uno tiene una duración muy... Déjeme Eso enseñar, es aleatorio, esa es la palabra. O déjeme, estocástico. Esas exacto. son las palabras. Déjeme enseñarles un video aquí que De conseguí hecho, también. creo que este ciclo llegó a los 14 años, más o menos, este último ciclo. Déjenme enseñarles este video que conseguí también cuando estaba haciendo la presentación. Ahí ven el sol está girando, ¿no? Pero ahí ven, Sí. comenzamos o sea, se ve Sí, el sol girando, ahí se va para atrás, pero esta misma mancha a la izquierda abajo, ¿vuelve después? ¿Se puede o dura un poco, no? No se sabe. Esto fue a través de NOAA y después de una poca inactividad de manchas solares, realmente el sol comenzó ya, o sea, a lo que, ¿cómo se llama? A explotar. Y uno se da cuenta ahorita porque, o sea, las bandas están, o sea, 10 metros está viendo, 15 metros está abierta, 17 metros está abierta, a comparar con un año y medio atrás que no se escuchaba nada en esas bandas. O sea, Y 6 metros hay mucha actividad en la zona. 6 metros es una de esas bandas que tú nunca sabes lo que va a suceder. O sea, 6 metros Está en el medio, exactamente en el medio. es la banda mágica. Un poco de HF, un poco de VHF, un poco de todo, ¿no? 6 metros de la propagación es como si tú estuvieras hablando con un loco. Exacto. No lo van a entender. No lo van a entender. ¿Cómo? Repite, Antonio, que no te oí la banda de 6 metros es como si estuvieras hablando con un loco. Nunca la vas a entender. O sea, porque se abre, se cierra. O sea. No es la banda mágica, es la banda loca, La ¿no? banda mágica. Ahora, pero claro, eso es porque hay muchos otros factores. O sea, las manchas solares vienen siendo uno de los factores, pero hay otros. O sea, hay cantidades de otros factores que lo que hacen que sea muy buena o muy mala desde el punto de vista de condición de propagación. Ahora, sí, vale, los ductos por inversión de temperatura y la transecuatorial y bueno, hay tantos fenómenos que hay. déjenme enseñarles algo aquí especialmente para la gente nueva. En los viejos tiempos, uno escuchaba, sintonizaba a la WWB y cada 15 minutos, cada 20 minutos, ya se me está pasando te daba justamente el reporte solar. Ahora, déjame compartir compartir el negocio aquí. Gracias a Internet, tenemos este tipo de páginas, ¿no? Que te da toda la información que necesitas, ¿no? También existen. Pero ojo, todavía la WWB lo transmite. Absolutamente. Pero, o sea, para la gente nueva que no sabe lo que es WWB, aquí tienes la información ya a tus pies, ¿no? Ahora. Amplíe esto porque hay datos interesantes ahí. Puede ser, Esteban. Este cuadro, sin negro. ¿Puedes ampliarlo? No puedo. Esto ¿cómo se llama? Esto es un canal aficionado que publica esto. No, pero dale pisa la tecla control y le das a la rueda del mouse. Sí. Ahí. Ya aprendió algo nuevo, Esteban, hoy. Finalmente. Algo que no sabe. Ahí está. Es que se me olvidó que aquí unos cuantos viejitos que no pueden ver bien. Ahí, Marek, haga la traducción. SFI, SN, AK. X-ray. X-ray. Marek. ¿Dónde está Marek? Marek.
no veo bien ahí la. A la derecha. Te lo dije que aquí hay muchos que necesitan lentes. Pero no lo muevas, Esteban, le estás No, no, haciendo... no estoy moviendo yo, se está moviendo solo. Ok. Ahí dicen propagación ahora. Ah, lógico, porque es un clúster ahí, entonces va bajando, es eso. Exacto, porque está, Ah, el mismo cuadro está en la qrz.com, está fijo ahí, si quieres sacarlo de allá. bueno, es en varias páginas, porque eso es un... Sí, bueno, Pues, cuando sea a la apertura, sí, espera, ahí a la derecha, sí. Espérate. Esta es la página No, original. no, ahí hay que volver. No, Porque ahí ahí está, Ni con a la izquierda. microscopio, pues. Ahí está a la izquierda arriba. ¿por dónde? ahí arriba, sí, el negro. Sube más. No, sube, Esteban. Eso es un ejemplo. Arriba a la Ahí, izquierda. sí, aquí a izquierda. A la izquierda. No, vuelva al QRZ y ponga la lupa ahí que sale Oh, bien ahí grande. está. Ahí está, bien. Por ahí está Mark, si no tiene ahí la visión, pero el índice ahí está, SFI 78. Después SN el número 11. O sea, ahí está un número. Ok, pero mira, ese es claro, eso es lo que yo conocía como SSN. Ese es el 11, sí. Ahora, ahí también, lo que pasa es que ahí hay datos no solo de la actividad de las manchas solares, sino también de la radiación. Fíjate, rayos X, aurora boreal, y hay unos índices que son de campo magnético y demás que no. 30, El A, el A y la Q, el K sería entonces magnético, A6 y K2. sí, eso no. Nada a ver con la mancha solar que sería el SFI y el SN. De todas maneras, ellos traducen, para El- efectos el- prácticos, lo Sí. traducen abajo en condiciones de HF. Ah, sí. Eso no es de día y de noche, si está bien, si está regular o está mal. Exactamente. Ahora, O sea que la, de la otra página las va- que es la- muy buena para traducir todo esto es esta, BoaCap. Que es, Ese es bueno, sí. la voz de América, exactamente. y lo Sí. bueno que esta página tiene tanto áreas de coberturas en HF que uno puede poner, ¿dónde es que queda Swaziland? Aquí abajo, ¿no? Abajo, más abajo. Aquí, ¿no? Más abajo. Más Más abajo. abajo Más en abajo. Sudáfrica, Más chico. abajo. Por ver. Ahí en Sudáfrica. En Bouvet. Por ver. Estás en Angola ahí. No, y este automáticamente te da, el programa te da automáticamente la información, cuáles las mejores bandas, probabilidades que tengas para trabajar esa área. O sea, ya O el sea, programa. entre los dos puntos marcados ahí. Ajá, Sí. sí. Ok. Y basado en la data del momento. O sea, que es, No lo estamos viendo, Esteban. Hay un cuadro negro enfrente. déjame volver. Espérate. Donde estaban las dos banderitas, pues, Exacto. los dos Bueno, marcadores. Eswatini está un poquito más al este de donde estás ahí. Está en la costa este de África. O sea, exacto, está en la Ah, costa debajo de como para- Madagascar, pues. Al lado de Lesoto. Está de casa de Esteban Ah. ahí está con Guinea, con Camerún y Gabón. Y antes estaba hacia Angola. Oye, Exactamente. Antonio, ¿cuál es el Crit Square de 3 Ya te voy a decir. Eso es. ¿Dónde está? Ah, no, después del No, registro. ya va, pueblo. Mira, Esteban, y la línea gris es para el amanecer y el atardecer, ¿no? Por Exacto. supuesto. Es el día y la noche. ¿Tienes el Grid Square? Te voy a decir. Porque aquí- Camerún, Gabón. espéralo aquí,
Ya lo tengo. Ellos de Kilo estado. Golf 53. QRZ. O sea, lo que tú haces aquí que pones el grid square de entrada y salida. Y una cosa. Dale Enter. Le di. Ahí lo puso. Ok, ahí está. Ahí, exactamente. Entonces aquí lo que voy a Entonces- decir yo que voy a transmitir en telegrafía. Vamos a poner, ¿cuántos vatios tienes tú? Vamos a 100, 100. ponerle, vamos a poner 100 vatios. Sin vatio, como La antena, vamos a decirle que es una 3 elementos. No vale, un dipolo. Vamos a poner un dipolito de, ¿a qué altura? 5 metros, 10 metros. Vamos a poner una de 10 metros. Lo mismo aquí en 20. Lo que pasa es que creo que no vamos a ver el recuadro que tú querías mostrar. Ok, déjame ver qué hace aquí. Best frequency. Déjame volver Exacto. a compartir la pantalla. Ok, ya está. Ya. Share screen. Ok, ya sé cómo vamos a hacer esto. Oye, qué lástima que no hemos podido contactar a la persona, aquel radioaficionado portugués, joven, por cierto, Tranquilo, Ah, sí. para las Tranquilo. condiciones. tranquilo, que ya eso viene. Invitamos, pero hasta hoy Ok, entonces no atendió. este programa aquí me da, a buenos entendedores. ¿Oíste, Edwin? Edwin, Sí, sí, sí. No, Bueno. no te pierdas el 6 de noviembre del simposio. No digo más. Sí. esta página te da toda esta data. Si quieres trabajar al 3 delta alfa 0, te dice justamente desde mi casa hasta allá. ¿Cómo se A ver, explica los colores, Esteban, porque no los veo. déjame ver si puedo poner esto más grande. Tú vienes si puedo mover esto. No, dale control, ruedita. Me está cambiando la no me está cambiando esto. Tienes para hablar con Zimbabue o Mozambique. Antonio, ¿cuál es el grid square? Lo que pasa es que no hay ningún radioaficionado ni en Zimbabue ni en Mozambique. ¿Sabes? Por ejemplo, Por eso que no hay propagación. oye, Edwin, Esteban, pregunta. Edwin Antonio, ¿cuál es el grid square de ustedes? FK60. FK60. 60 con pegado así. 4 kilos. No, 6, bueno, 60 OL, pompa, 60 Oscar Lima. November kilo. O el genérico, que es más o menos lo mismo. Desde Venezuela hasta allá hasta el 3 delta alfa 0. Vamos a buscar. Ok, esta es la rueda de propagación. Y te da el porcentaje, dependiendo del color, las probabilidades que tienes para trabajarlo, ¿no? Son las 15 UTC. Y tienes más o menos el 80% de poderlos trabajar en qué banda es? En 15. No, espérate. Esta es la segunda, que sería 12 metros. Y la masa externa es 10 metros. 12 y 10 metros serían las mejores bandas para ti en este momento. Bueno, En este periodo, sí. En esta hora. en 12 metros lo acabo de trabajar Si las más oscuras son más favorables. con un pase. Exacto. No pasa. Sí, abajo lo veo, ¿no? O sea, 0% es blanco y 100% es Bueno, rojo. este gráfico que tiene Esteban ahí a la izquierda, que es de los colores, Ujú. en el clúster del Jet Summit lo tiene. O sea, tú colocas a un costado, lo colocas tu localizador y él te abre el backup y te abre este gráfico directamente. Son de las bondades que tiene el Jet Summit. Qué bueno, vale. Eso está muy bueno. Perfecto. Sí, porque a la final lo que al radioaficionado realmente le interesa no es tanto Aquí está. los índices y cómo están las manchas y los puntos Claro. y las explosiones solares y los vientos. No, al radioaficionado lo que le interesa es que le digan
cuándo, dónde, cómo hay buena propagación Exactamente. desde tu Bueno, origen hasta un destino. Y de Aquí- hecho, ahí tú puedes mover si es short pass o long pass. Aquí ves, Exacto. por ejemplo, aquí está la estación del Vaticano que está activa ahorita y justamente me dice a mí qué probabilidades tengo, en qué bandas tengo la probabilidad de poder trabajar. Está en 30 metros en FT8. Bueno, pues está aquí este tipo aquí, el Sierra Unión 9 allá en Egipto. Aprieto aquí. El Boacap me dice que ahí tengo 80% de probabilidades en 15 metros. Déjame ver. ¿En qué frecuencia que está? Pero ¿en qué Oh, modalidad? ¿En qué modalidad es eso? Porque en FT8 siempre, casi siempre hay, No, hay eso es. posibilidad. Ok, aquí voy a raspar más de uno. 21.295. Eso es una pregunta que quiero hacer ahora en un ratito. Sobre la propagación entre Fourier, Charlie Whisky y FT8. sí, porque la sensibilidad de FT8 pasa sobre todo eso, ¿no? Claro, está por Exactamente, debajo del nivel de ruido. Por eso. De verdad hay propagación cuando tú escuchas algo en FT8 y no lo escuchas en fonía o telegrafía. Bueno, Realmente la propagación está buena. Porque podemos bueno, decir, mira, estoy copiando el FT8, por lo menos de Suazilandia, en Guatire. Yo, Mira, yo, yo lo copio en FT8 y lo he trabajado en FT8 y me ha costado por condiciones de la zona donde yo vivo. Pero no lo he escuchado en ningún momento en fonía. bueno, fíjate tú, eso que tú dices es muy importante, Antonio, porque la gente dice, ¿cómo es posible que no haya propagación en fonía y sí hay propagación en FT8 o sí hay propagación en CW? No, 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 eso no es así. Las condiciones de propagación son las condiciones de propagación siempre. a diferencia. Entonces, tú tienes mayor probabilidad de contactar una estación cuando las condiciones de propagación no son tan favorables. Si utilizas medios digitales, utilizas telegrafía, que también es un medio digital, o Correcto. utilizas señales analógicas, como es el caso de fonía. Bueno, Entonces, las condiciones de propagación son las mismas en todos los casos. Lo que pasa es que tú tienes más probabilidad de contactar con unos modos que con otros. bueno, y la De hecho, diferencia. O que hay sea casos, inteligible, o que sea inteligible la señal. Exactamente. pues, hay casos que tú no lo escuchas ni en telegrafía ni en fonía. Y ahí está, en FT8 apareció. Exacto. ¿Por qué? Porque las condiciones de propagación son malas o son muy bajas. Claro, esa es la ventaja que tiene el FT8. Por ahí había una tabla que no sé dónde la tengo guardada, de una presentación que hizo el doctor John Taylor, donde decía cuáles son los niveles en decibeles para poder captar una señal o decodificarla o hacerla, o sea, que sea inteligible, pues, por modalidad. Entonces decía, voy a buscar la tablita, porque de verdad es que no tiene sentido que hable tonterías acá, pero en resumen el tema es que fonía estaba como el peor de los casos, telegrafía estaba muy, muy cerca de FT4, y después venía FT8, JT65, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que decía cuántos decibeles cada uno. Voy a buscar la tablita esa. Para una misma condición de propagación. ¿Te puedo hacer una pregunta de aquí de las Europa? Pregunta. Cuando hay, bueno, saludos a todos, buenas tardes. En mi caso, buenas tardes, 5:20. Cuando hablamos de la propagación por los efectos de las manchas solares o cualquier evento que tenga que ver con el sol, afecta igual a todas las bandas. Es decir, hay malas condiciones para todas las bandas por igual o hay algunas variaciones. O puede ser que en una banda son muy buenas y en otras son muy malas dadas las mismas condiciones del sol. Bueno, eso es justamente lo que el MOVE o ¿cómo se dice en español, Antonio? Frecuencia máxima utilizable. Eso es lo que va a basar qué bandas van a estar activas, cuál es la máxima banda que puedes utilizar. O sea que ese es el factor. Y ese es el mapa que estaba haciendo yo de propagación que estaba enseñando yo anteriormente. Te da una idea más o menos cómo está el MOVE en tu área. Y puedes Claro, determinar. pero no se da el caso de que... Perdón, María, No, adelante. las bandas bajas no quedarían afectadas realmente. Son las bandas altas
que se le abre o no la propagación, de acuerdo a la máxima frecuencia utilizable, el MUF, que implicaría que entonces ahí la onda, en lugar de salir hacia el espacio, se devuelve porque es rebotada por la ionización en la ionosfera, ¿sí? Causada por la actividad solar. Pero en las bandas bajas eso no tiene ninguna implicación. Por cierto, Vale, ok. Helios Pérez, Helios quiere decir sol, así que bienvenido el sol aquí. Lo sé, lo sé. Estoy No, buscando. lo que hay que hacer es que hablar con estos multimillonarios y crear un sol privado para tener buenas condiciones todo el año y se acabó el problema. Oye, Lo que faltaría, ¿eh? Edwin, creo que conseguí lo Ajá. que Está bien, Elon Musk. Ese. Como no este, sabe qué invertir la plata. Entre él y Antonio, con su negocio, ya tenemos suficiente presupuesto. esta es la tabla que estabas buscando tú, Edwin. Una similar, correcto. Bueno, sí, exactamente. Mira la diferencia, ¿no? Bueno, pero no sale FT4. Si saliera FT4, te das cuenta que está cerquita, muy cerquita de MSK CW. 144. MSK creo que 144. Que No, lo toma como MSK, no. FT8. FT4 está entre CW y FT8, pero muy cerca, no sé, algo así como -17, -16, algo así. O sea, que imagínate, o sea, aparte de eso, acuérdate que ya estás usando una computadora para, ¿cómo se llama? Decodificar esto. O sea, Sí, correcto. o Así sea, es. eso es igual que el debate que siempre existía entre telegrafía y fonía. ¿Ok? O sea, la diferencia en señales, ¿no? O sea, eso es un debate, pero por supuesto, hay ahora dos modos nuevos gracias a una computadora que puede decodificar a ese nivel. Claro, la diferencia está que en el caso de fonía y de telegrafía es el oído humano el que está trabajando. Y bueno, todos, como te colocan ahí oído y cerebro. exacto, y Oído, todos, cerebro, correcto, sí, Sí, que te lo exacto. ponen en la gráfica, te lo colocan. así es. O sea, en Pero, pocas palabras, uno de los modos más difíciles de operar es fonía. Bueno, sí, pero fíjate que aun cuando, hablando de fonía, tú puedes hacer que esa fonía sea más inteligible, por ejemplo, aumentando el pitch del audio. bueno, Claro. yo te digo una cosa, propagación o propagación, yo aprendí algo en esto hablemos de radio el otro día, porque estaba trabajando al J5, no me estaba copiando muy bien, y alguien en este grupo, no voy a decir el nombre que es, pero él es muy famoso porque el pelo de él indica que él estuvo ahí con Marconi, moviendo el BFO un poquito, cambiando el pitch, ¿no? Me copiaron mucho más rápido que estando en una sola frecuencia con el Burulú. Y eso lo aprendí aquí yo en Hablemos de Radio. Gracias, Edwin, por ese tip. Son tácticas. Más Eso no- sabe el diablo por viejo que por diablo. Son las tácticas secretas para hacer de Por supuesto, eso se lo digo después que trabajé el de X. Pero no, volviendo al el tema de hoy, realmente este ciclo, o sea, ya que como pasamos un ciclo malo, y que fue muy malo, te digo, fue terrible. Ahora, cualquier cosa que uno escucha es buena, ¿no? Y lo bueno es que también hay más actividad y creo que también a razón de la pandemia, la gente está haciendo un poquito más de radio también, ¿no? Y la gente está descubriendo oye, hay propagación fuera de FT8. Y bueno, y hay que conocer también, hay una generación de radioaficionados nuevos que no han visto propagación todavía, porque entraron a la radioafición estos últimos años en los modos digitales, con el quote, y realmente no han visto lo que es propagación, ¿cómo se llama? Como la hemos visto nosotros. Yo te digo una cosa, yo estoy disfrutando un pollero todos los días, todas las tardes me pongo yo ahora en 20 metros, anoche estaba en 15, estaba totalmente abierto, estaba escuchando Japón en 15 metros a las 5 de la tarde. Sí, como normalmente es cuando hay propagación. Bueno, yo tuve la suerte cuando inicié en la radio, estábamos en el ciclo 22 y fue un buen ciclo. Exacto. O sea, se escuchaba de todo. Ahora, imagínate. Y como dices tú ahora, Esteban, lo peor es que si este ciclo es regular,
o un poquito mejor, vamos a decir que es una maravilla el ciclo. Y no lo es. No es una maravilla. Contar que no sea como el último. O sea, O sea, como el último. pero realmente, Disfrutemos de esta subida. Pues si va a ser como el último, disfrutemos de esta subida hasta que lo más hasta que que se llegue. pueda. Sí, sí. Y cuando esté en el tope, en lo más, en la parte más alta del ciclo, bueno, que salga Bubet, que salga todo eso que nos falta para poderlos trabajar. Cuando esté en el tope el filtro. Ahorita no me conviene Bubet. Dice Bueno, al adelante, unos 5 años. Antonio, avisa al coreano también. Sí, Dice también. que- No, dentro de 5 años. Dentro de 5 años. No, fíjate que el coreano no me preocupa tanto si hay propagación. Porque yo esa Tú- zona sí la trabajo. no, un Y momentico. Yo te voy a yo decir una copié cosa. una vez el coreano. Cuando estaba el de Georgia, yo llegué a copiar. El problema, Pero esa zona no me preocupa tanto. A mí me preocupa es para abajo. el problema es este. El problema es que el tipo saca de Corea del Norte, por lo dejen montar una antena decente. Porque si lo dejan montar Sí. un cachito de ropa que solamente lo escuchan en Japón, no fue. ¿Sabes que esos japoneses, aunque son muy pared. educados, es una pared para nosotros? Eran. No, todavía se comportan. No, pero ya el japonés ordenado como era en los 90, eso No, ya no pero existe. todavía no son como los italianos. No, todavía no No, llega. Antonio, Todavía llega a los italianos. Antonio, no es por desorden. Es que cuando llaman QRZ es una muralla de japoneses que Sí. llegan mucho más fuerte que los que estamos de este lado del mundo. Claro, Exacto. es el muro. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, que ya lo vamos, creo que vamos a pasar un momentico al Open Bar, pero el ciclo 25 comenzó, se puede notar, dejen las drogas, digo, hagan más telegrafía, hagan más, o sea, se van a dar cuenta, aunque no escuchen nada en la banda, pónganse, eso me pasó a mí ayer, pónganse a llamarse Cup y se van a sorprender la actividad que hay, porque todo el mundo está callado, todo el mundo está, ¿no? No. Y eso es lo bello de esto. Y te digo una cosa, aprovechen la propagación porque ya hemos visto cómo se ponen las cosas de otra manera. Así que, Bueno, bueno, el ser humano es inconforme por naturaleza, pero ya empezaremos a ver las quejas en los concursos, porque cuando mejora la propagación, Sí. no Ok. solamente hay buenas condiciones para todo el mundo, sino que lo que hace que escuchar mejor a las estaciones, sino que salen más radioaficionados a transmitir. Entonces, eso es una locura. Menos mal que nombraste concurso, eso también lo tenía en mente. Porque fíjate que muchas veces, mismo en este ciclo solar bajo, dábamos una vuelta por fonía y no conseguíamos a nadie. No hay nadie. Pero SQ Worldwide, SQWPX, ARRL, todo eso, y ¡puf! Casualidad, hay gente, había gente. ¿Será que Sí. la propagación no es que no estaba tan mala, sino es que no había gente llamando? Es Sí, más o lo sea, que eso. Mide el tráfico durante sábado y domingo y lo comparas con el medio de la semana. Hay doble, triple en final de semana, ni por un Pero concurso. en concurso, si hay, tú ves que como que se abriera la propagación de repente. Pues no escucha a nadie, de repente, o es el volumen, o tantas señales al aire como que afectan a la ionósfera y mejoran la propagación. exacto. Porque eso se nota en los concursos, que escuchas a mucha gente. Claro, no la cantidad que tú deberías copiar estando en un ciclo bueno. Así que bueno, muchachos, vamos a parar la grabación. Y bueno, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, una buena conversación y haremos el Open Bar. Así que denme un segundo aquí, voy a parar la grabación.